Desde el primer caso que vimos el 3 de marzo fue una avalancha continua de pacientes ingresados. A mí me impresionó mucho tener que hablar con familiares de pacientes, sobre todo mayores, que no sabían el manejo del móvil y de las videollamadas y videoconferencias, pacientes que estaban solos en una situación mala, y que me impresionó muchísimo esa soledad y ese apoyo que les dimos también de hacer videollamadas conjuntamente con el paciente, y esas situaciones emocionalmente durísimas, tanto para la familia como para el paciente, el vivirlo eso dentro de la habitación, nosotros con el EPI, el paciente mal, esas videollamadas con ellos y con las familias, eso me impactó. Hemos trabajado mañana, tarde y noche, porque llegábamos a casa y nos teníamos que poner a estudiar, a hablar con otros profesionales de Madrid, de Barcelona, qué estaban haciendo ellos, si estábamos haciendo bien, si estábamos haciendo mal, porque hemos vivido con mucha incertidumbre. Es un virus nuevo en el que no tenemos un tratamiento, y a día de hoy seguimos sin tener un tratamiento aceptado y que haya demostrado que es eficaz para ese virus. Y eso ha añadido muchísima angustia.